Hermanos, número 1 en mayúscula, ¿cómo estudiar Derecho Constitucional? Debajo de esto dice Domingo García Belaúnde, el autor de todo el libro, ¿no? Pero esta primera parte del libro tiene ese título. Hay una nota del autor, señala lo siguiente: el presente texto fue publicado hace más de 10 años, 1985. Y desde entonces ha sido sucesivamente impreso, la última vez en forma de folleto, 1994. A pedido de diversos colegas y amigos, he optado por publicarlo nuevamente, revisado y corregido, y dentro del marco de la fecha en el que fue preparado. Pero adicionalmente, y en vía de complemento, agregó un apéndice de similares dimensiones, titulado Una década más tarde, que por sí solo se explica y que va a continuación. Esto fue publicado el año 1995. Bien, ahora, dentro de este capítulo 1, hay otro capítulo, o subcapítulo 1 también, en romano, en mayúscula. No hay ninguna nota, ninguna sumilla, solo es 1. Y ahora viene la lectura. El tema que se propone este artículo puede parecer ocioso. En efecto, a quien pregunte cómo se debe estudiar una rama jurídica determinada, podríamos contestarle simplemente estudiando y nada más. En este sentido, si queremos saber algo de contabilidad, lo más simple sería tomar un libro de introducción a la contabilidad y empezar a leerlo. Adicionalmente, trataríamos de seguir algún curso sobre el tema, conversar con entendidos y hacer alguna práctica profesional. Lo mismo podría aplicarse a otras ramas del saber, y salvando los casos de difícil intelección que nunca falta. En principio, cualquier disciplina puede estudiarse más o menos fácilmente, aun cuando siempre sea necesario un mínimo de lecturas, de información y de trabajo sosegado. Sin embargo, surge la pregunta de por qué es necesario decir esto sobre el derecho constitucional. La respuesta es simple: porque en nuestro medio y en general en vastos sectores de América Latina, el derecho constitucional se da por sabido, generalmente por ósmosis o por ciencia infusa, lo que permite que cualquiera emita juicios u opiniones sobre la materia. Sucede así porque el derecho constitucional parece a primera vista muy sencillo, ya que es lo que todos podemos apreciar cuando no hay gobiernos de facto. Pues sin cortapisas vemos cómo funcionan los poderes del Estado, la maquinaria judicial, el aparato legislativo, los partidos políticos, el Ministerio Público, etc. Se adquiere así la sensación de lo fácil. Esta no solo es una característica del hombre común y corriente, sino también del político, ya que la Constitución es, y recordémoslo, un texto que regula jurídicamente fuerzas y relaciones políticas, que permite que el político se sienta autorizado, diremos mejor, investido de autoridad, para hablar, si es posible, ex cátedra sobre problemas constitucionales. La curul parece otorgar una sabiduría que podríamos llamar adhesiva. Sentarse en el escaño es adquirir conocimientos. Es cierto que existen excepciones y nunca faltan parlamentarios que tratan de ir más allá y obtener un mejor conocimiento sobre el tema, pero no es lo más frecuente. Esta tarea, por lo general, es dejada a las asesorías del Parlamento y de sus comisiones, y con el agravante de que si se carece de tales asesores, el problema queda sin resolver. Tema aparte es la utilización política de la Constitución, es decir, su instrumentalización, de la que no tratamos ahora, pues nos alejaría de nuestro propósito. Adicionalmente, el hombre de derecho en general, jueces, fiscales, abogados, estudiantes, etc., incursiona con facilidad en el tema constitucional. Es interesante advertir que en nuestro medio, no tanto a nivel profesional, sino a nivel académico, existe un cierto respeto por las áreas. Así, si bien en principio cualquier abogado podría atender simultáneamente problemas de orden civil, mercantil o industrial, al momento de abordar tales temas en dimensiones mayores, aspectos académicos, etc., tiene un cuidado especial, pues advierte que existen especialistas en diversas áreas cuyas opiniones es conveniente tener presente. Pero si ello no fuera posible, queda siempre el recurso de que el abogado acometa la tarea de estudiar él mismo el problema y buscar una solución a su inquietud. Pero como repetimos, lo que se observa en las diversas ramas del derecho no sucede en el derecho constitucional, en donde no se toman estas precauciones, sino que
de frente nos lanzamos a emitir opinión. Si de aquí pasamos al mundo periodístico, es decir, a los periodistas especializados en la crónica política o parlamentaria, la cosa se agrava, pues el desconocimiento es aún mayor y diría que alarmante. Bien, ese es el primer grupo de ideas. Vamos a un segundo grupo de ideas. Dice 2 en romano, en mayúscula. Ahora bien, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Qué es lo que motiva en la gran mayoría de los casos al hombre de derecho y al hombre común y corriente a hablar con desenfado sobre temas y problemas constitucionales sin base ni fundamento alguno? Intentemos alguna explicación. Presencia de gobiernos de facto. El gobierno más largo de nuestra historia, en sentido amplio, ha sido el gobierno militar, con sus 2 fases incluidas, y que duró 12 años, 1968-1980. Adicionalmente, si hacemos un recorrido histórico de nuestras instituciones, llegamos a la conclusión de que, salvo algunos contados periodos, sobre todo la llamada República Aristocrática, que dura de 1895 a 1919, no hay tradición de estabilidad institucional. Sin entrar por ahora al detalle de si tales gobiernos fueron eficaces o no, lo cierto es que nuestra historia republicana representa formalmente una discontinuidad y un desconocimiento de la legalidad vigente. En consecuencia, si esta legalidad es representada en su ápice por la vigencia de la Constitución, esta, desde un punto de vista histórico, no tiene mayor trascendencia. Y de aquí derivan varios hechos: desconocimiento de la realidad constitucional, actitud desvalorativa frente al texto constitucional, falta de hábitos y de manejo político constitucionales, etc. Punto B. Sistema educativo. Entre los múltiples problemas que afronta la educación en el país, la insuficiencia del elemento humano y lo exiguo de los recursos materiales, aulas, gabinetes, libros de texto, etc., son los más apremiantes. Desde esta perspectiva podemos decir que la mala educación y los textos deficientes del curso de educación cívica que se imparte en los colegios contribuyen a que el alumnado no tenga ni siquiera una noción de cuál es la estructura jurídica del poder en el Perú. Caso patente de lo que se afirma son los manuales de educación cívica que para los 2 últimos años escolares preparó, divulgó y promovió el destacado filósofo Augusto Salazar Bondy, que no obstante su sobrepresentación eran sumamente deficientes en la exposición y comentarios. No solo no trataban problemas jurídicos, sino que cuando lo hacían tomaban referencia de leyes en veces derogadas. Similar problema se advierte en la universidad, pues un curso sobre la Constitución debería enseñarse en todas las facultades y no solo en las de Derecho. C. Ausencia de libros especializados. Durante épocas de crisis, pensamos sobre todo en el docenio militar, se dictaron severas restricciones en las cuotas de dólares para importaciones y fueron reducidas tajantemente las partidas destinadas a libros. De esta suerte, la escasa cuota de los libreros fue destinada a libros de rápida venta, sobre todo bestsellers. En materia constitucional no se pasó de uno que otro manual, de manera tal que cuando se convocó a la Asamblea Constituyente de 1977, los futuros miembros de dicha sala no pudieron encontrar nada en librerías. Esta misma limitación tuvieron durante años los alumnos de Derecho y solo a partir de 1980 se ha ido salvando paulatinamente este vacío. Aun cuando no de la manera como sería de esperar, sobre todo por el alto costo de los libros extranjeros. Por otra parte, en materia de doctrina general solo existen 2 libros nacionales. Una de Raúl Ferrero Rebagliati, 1975, y otro de Darío Herrera Paulsen, 1970, ambos reeditados con frecuencia, y que no obstante sus méritos no han sido suficientes para cubrir esta carencia. D de dedo, contorno de la crisis. Aun cuando no vinculada estrechamente con la materia, es importante destacar el aspecto muy grave de la crisis por la que atraviesa el país.
y de la que parece no nos libraremos en muchos años. Esto se refleja en una actitud realista de los estudiantes, quienes tratan de buscar asidero y apoyo en temas y cursos de orden práctico, como pueden ser laboral, civil o tributario. Es decir, hay un primado de la práctica sobre la teoría. Lo constitucional no reporta dividendos, y en épocas de crisis no hay tiempo para lujos. Primum vivere, deinde filosofare. Punto 3 en Romanos, mayúscula. Las dificultades anteriores no son insalvables, pero son aspectos muy concretos y sirven para explicar muchas cosas. Indudablemente en el futuro próximo, tales limitaciones no van a desaparecer, por lo que bien podríamos estar haciendo una simple digresión sobre un consejo inútil. Pero ello no nos priva de pensar en su paulatina superación, exponiendo algunas cuantas ideas que nos han surgido del contacto con la experiencia universitaria, tanto nacional como extranjera. Por de pronto señalaremos algo que es elemental, que no resulta serlo para nuestro medio. No hay que confundir la Constitución con el derecho constitucional, como tampoco se puede identificar el derecho civil con el Código Civil. Esto que es evidente, no siempre se respeta. Se lee la Constitución y se cree saber derecho constitucional, lo cual no solo es una idea errónea, sino dañina, pues de aquí brotan un sinnúmero de errores. Hay que tener presente que el derecho constitucional, como cualquier otra disciplina jurídica, tiene su propio origen y su trayectoria, y maneja diversos conceptos fundamentales o categorías que tienen un significado preciso, que no pueden ser modificados arbitrariamente. Así, por ejemplo, la interpelación que hace la Cámara a un ministro es un concepto que refleja una institución con matices muy concretos, que obedece a una historia y a una estructura muy definida. Podrán discutirse las formas de presentación, el tipo de preguntas en el hemiciclo y otros detalles más, válidos solo desde la perspectiva previa del concepto o categoría en cuestión. Igual podría decirse de la casación que realiza el Tribunal de Garantías Constitucionales en materia de habeas corpus y amparo. ¿Cómo puede entenderse sus alcances ignorando el origen francés de la casación y su posterior desarrollo europeo? Y los ejemplos podrían multiplicarse, lo que demuestra que el núcleo o cuerpo central de una constitución y el derecho constitucional hay que entenderlo desde determinados esquemas o categorías. Solo a partir de ellos es posible comprender el fenómeno constitucional y afrontar los delicados problemas de su interpretación y aplicación. Ahora bien, el conocimiento de estos conceptos fundamentales se obtiene a través de una bibliografía que presente un panorama de la disciplina. Hay una nota, lo leo porque me parece interesante. Sus notas no son cita un libro, un autor, ¿no? También son otros argumentos. Vamos a leer esta nota. Indudablemente que el conocimiento del derecho constitucional supone un previo contacto con el mundo del derecho, y este a su vez presupone un mínimo de cultura humanista, sobre todo sociología, historia, política, filosofía, que lamentablemente en muchos centros de estudios no se desarrolla con amplitud en los primeros años de humanidades, e incluso en otros, caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha desaparecido. No puede ser, ¿cómo van a hablar así de San Marcos? Bueno, hay que preocuparse. Sociología, historia, política, filosofía. No nos olvidemos. Retomamos la lectura. En ese sentido, lo más aconsejable es recurrir a un texto o manual introductorio, lo que no es fácil, no solo porque existe gran cantidad de textos de iniciación, sino porque muchos de ellos son parcelarios o tendenciales, cuando no excesivamente localistas o demasiados aferrados al acontecer político, como casi todos los franceses. En lo personal, me permito recomendar dos manuales que considero excelentes: el de Paolo Biscaretti di Ruffia, Derecho Constitucional, y el de André Jauriou, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. El de Biscaretti tiene la ventaja de ofrecer un gran panorama sobre la democracia constitucional europea, con algunas referencias a otros países,
con gran manejo de fuentes y un cabal sentido de las instituciones. En cuanto al texto de Hauriu, es de gran valor, pues combina, en mi opinión, equilibradamente la problemática no solo jurídica, sino también política, y tiene además un amplio tratamiento de los países en desarrollo. Si bien no existe manual perfecto y ambos son susceptibles de críticas, considero que aquel que lea cualesquiera de ellos, de principio a fin y sin saltarse páginas, tendrá una excelente perspectiva y podrá hablar con propiedad de esta materia. ¡A buscar los libros, amigos! Ya, vamos a ver si lo encontramos. Naturalmente, que estos manuales no son los únicos ni los mejores, pero los mencionamos porque cubren un panorama amplio, son extensos, sin llegar a ser excesivos, son fáciles de encontrar en nuestro medio y adicionalmente están bien redactados y presentados. Hay una nota de página 3, voy a leerla. Teniendo el presente trabajo un fin fundamentalmente didáctico, nos hemos limitado a señalar obras escritas directamente en nuestro idioma, así como aquellas que se encuentran traducidas, con una sola sección que se justifica dentro del texto. Aclaremos que por ventura el castellano es idioma privilegiado en materia jurídica, ya que para solo remitirnos al área constitucional tenemos traducido el 80% de la obra básica publicada en otros idiomas. Yeah. Sigamos con la lectura. Muy difundido entre nosotros y en general en el mundo hispanohablante es el famoso manual de Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, que ha tenido innumerables ediciones, tanto en francés como en castellano. En francés, 17 ediciones, ¡oh, wow! Y en 2 tomos. En castellano, un solo volumen y 6 ediciones. Siendo excelente el manual de Duverger, no lo encontramos adecuado como texto de introducción, ya que es una aproximación politológica al fenómeno constitucional. Muy útil para los politólogos o científicos sociales, e incluso para el jurista que previamente ha hecho una introducción jurídica al tema. Puede dar una falsa impresión al que recién se inicia. Para aquel que desea buscar otros manuales, sea como introducción o como complemento, le señalamos algunos criterios que le pueden orientar en su elección. Ellos son: 1. Debe ser un solo volumen. 2. Debe tener una perspectiva jurídica y no social o política, que en todo caso es un complemento pero no un punto de partida. 3. Debe ser posterior a la Segunda Guerra Mundial y de preferencia con una antigüedad no mayor de 15 años. 4. Debe mostrar un panorama general, estudiando sobre todo los conceptos clave y los principales tipos de gobierno: Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza. Si tenemos presente estos criterios, al lector le será fácil escoger un texto jurídico que le suministre los rudimentos necesarios para adentrarse en el mundo jurídico constitucional. 4. En Romanos. El estudio de la Constitución no puede estar alejado del avatar político, ya que todo texto fundamental regula o pretende encauzar los fenómenos políticos, motivo por el cual debe acompañarse la perspectiva jurídica con el necesario complemento político. Ahora bien, en materia política, la variedad, los diversos puntos de vista, las líneas tendenciales, la ideologización del análisis es aún mayor que en el derecho, ya que en este tenemos al menos la norma como elemento referencial. De ahí la dificultad y el riesgo de señalar una bibliografía mínima, que debe ser establecida con cautela. Teniendo presente estas limitaciones, nos permitimos señalar la siguiente bibliografía. A. Para una aproximación teórica, Eduardo Andrade Sánchez, Introducción a la Ciencia Política. Marcel Prelot, La Ciencia Política. Robert Adal, Análisis Político Moderno. Y W. Abendroth y K. Lenk, Introducción a la Ciencia Política. B. Para los problemas políticos cotidianos, Maurice Duverger, Introducción a la Política. Y T. Otto More, Sociología Política.
La lista anterior está relacionada con el aspecto general que como ineludible correlato debe aparejar igual criterio para la realidad constitucional peruana. Es decir, es necesario que nuestro constitucionalismo lo confrontemos con nuestra historia política reciente, para lo cual pueden ser útiles Julio Kotler, Clases, Estado y Nación en el Perú, y Enrique Chirino Sotos, Historia de la República. Si bien ambos cubren un panorama muy amplio, debe tenerse presente que la realidad político-social que nos interesa es aquella que surge a partir de la caída de Leguía, es decir, en pleno inicio de la década del 30. Por último, un análisis del desarrollo histórico del sistema constitucional, enmarcado dentro de coordenadas políticas, sociales y económicas, puede verse en el libro de Maurice Duverger, Las dos caras de Occidente. Punto 5 en romano en mayúscula. Volviendo al plano constitucional. Y ya en la ruta de conocer nuestro constitucionalismo debemos pensar en un buen texto legal y en un buen comentario. Lo primero es tener un texto fidedigno de la Constitución Política del Perú. Ediciones hay muchas, sobre todo de carácter popular, pero no todas son acertadas ni cuidadas. Una edición útil es la preparada por el Ministerio de Justicia, que es la oficial. Entre las realizadas por los particulares es altamente recomendable por su fidelidad, índice y documentos insertados. El índice analítico de la Constitución Política del Perú, debido a Jorge Power Manchego Muñoz. En cuanto a los comentarios sobre la nueva Constitución de 1979, hay muchos y algunos de gran valía. Retengamos por nuestra parte tan solo los de José Pareja Paz Soldán, Derecho Constitucional Peruano, y la Constitución de 1979, edición de 1984, completamente revisada, y la conjunta debida a Enrique Bernales y Marcial Rubio, Constitución y Sociedad Política. Si bien ambas obras presentan perspectivas y métodos distintos, ofrecen en conjunto un excelente panorama que enriquece la visión de nuestro constitucionalismo. 6 en romano en mayúscula. Para quien, superando el nivel del texto o manual de iniciación, quiera tener una visión más profunda de los mismos problemas, nos permitimos recomendarle algunos de los siguientes libros. Germán J. Vidar Campos, Derecho Constitucional, 2 tomos. Segundo B. Linares Quintana, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, 3 tomos. Carlos S. Fay, Derecho Político, 2 tomos. Pablo Lucas Verdú, Curso de Derecho Político, 4 tomos. César Enrique Romero, Derecho Constitucional, 2 tomos. Mario Justo López, Introducción a los Estudios Políticos, 2 tomos. Hermann Finner, Teoría y Práctica del Gobierno Moderno. Y Juan Ferrando Badía, Estudios de Ciencia Política. Desde un punto de vista comparado, Manuel García Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, Paolo Viscaretti de Ruffia, Introducción al Derecho Constitucional Comparado, y Giuseppe de Bergottini, Derecho Constitucional Comparado. Un complemento político puede encontrarse en Juan Ferrando Badía, Coordinador, Regímenes Políticos Actuales. 7. Dejamos constancia que aquí estamos tocando únicamente los aspectos generales y no los temas específicos del derecho constitucional, que exigen un tratamiento aparte. Temas concretos como el de los derechos humanos, regionalismo, centralismo, unicameralismo y bicameralismo, jurisdicción constitucional, entre otros, no son tocados aquí y tienen su propia bibliografía, aun cuando aparezcan en la exposición de todo manual o texto universitario. Por otro lado, cuando del plano general pasamos a un nivel de sofisticación, el problema se complica, pues es preciso recurrir a monografías y libros especializados, generalmente de difícil acceso. Destaquemos que en este estado superior de la investigación, cuando se abordan temas muy concretos en donde es necesario recurrir a la doctrina general y al derecho comparado, es imprescindible consultar revistas y poder leer en otros idiomas. En materia constitucional son idiomas útiles el inglés,
sobre todo el francés y el italiano. A este último idioma se traducen gran cantidad de textos alemanes, que de otra suerte serían inaccesibles. Ocho en romano mayúscula. Un paso posterior que debe realizar solo aquel que desea dedicarse a la docencia o a la investigación seria y prolongada es meditar y estudiar los grandes libros escritos en materia constitucional. Como se sabe, cada disciplina tiene sus clásicos, que siendo en rigor viejos por lo que contienen, son nuevos por los problemas que suscitan y sobre todo por la forma como abordan los problemas. Nos enseñan además a trabajar con humildad, en forma seria y pausada, y generalmente nos dan información de primera mano que no se encuentra en otras partes, o que otros han repetido en forma incompleta o errónea. El derecho constitucional tiene también sus clásicos y su lectura atenta y meditada es siempre fructífera, aun cuando a veces resulte fatigoso. Ellos son: 1. George Jelinek, Teoría General del Estado, publicada en 1900 en Alemania y traducida casi de inmediato al castellano en España. Ha tenido sucesivas reediciones en la Argentina a cargo de la editorial Albatros. Puede decirse en rigor que el derecho constitucional, como disciplina autónoma, si se quiere como ciencia, se configura recién con Jelinek. Antes había constitucionalismo y constitucionalistas. En la misma Alemania es ejemplar el caso de von Gerber, pero es Jelinek el que da el armazón teórico adecuado a la disciplina, sienta las bases de su estudio y presenta un vasto cuadro histórico jurídico que, recogiendo todo lo válido del siglo XIX, lo proyecta sobre el nuevo siglo. Fe cumplida, Lowenstein ha dicho de esta obra que no ha tenido digna sucesora ni dentro ni fuera de Alemania. Un segundo tomo dedicado a la teoría particular del Estado no llegó a ser publicado por su autor. Solo han quedado algunos fragmentos valiosos, pero sin el nivel de la ópera magna. Punto 2. Hans Kelsen, Teoría General del Estado. Publicado originalmente en Alemania en 1925, fue traducida por Luis Legaz Lacambra en 1933 en España y desde entonces reeditada numerosas veces en México. A fin de divulgar esta obra, el mismo Kelsen escribió un resumen que, con el título de Compendio de la Teoría General del Estado, circuló ampliamente, precedido por un estudio preliminar de Luis Recáncer Sitges. La obra significó en su momento, si bien siguiendo la huella trazada por Jelinek, la primera exposición orgánica y de conjunto de la teoría pura del derecho, aun cuando aplicada al Estado. Años después, el autor hizo un balance y recuento de su pensamiento en su obra Teoría General del Derecho y del Estado, publicada en inglés en 1945 y traducida al poco tiempo por Eduardo García Maynés. Punto 3. Harold J. Lasky, El Estado Moderno. Publicada por vez primera en 1925 con el título A Grammar of Politics. Es la obra más representativa de este autor, teórico del laboralismo inglés, que ejerció una gran influencia en la década del 30 y que se considera un clásico en su género. El mismo Lasky resumió su obra años más tarde en un opúsculo intitulado Introducción a la Política. Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, obra maestra en 5 volúmenes, cuya última y completa edición se hizo entre 1921 y 1925. Sigue teniendo actualidad. De Duguit puede verse su Manual de Derecho Constitucional, que contiene sus aportaciones básicas, traducido y publicado en Madrid en 1921 y en 1926. Junto con Maurice Jauriu, son los más destacados representantes de la llamada Escuela Sociológica del Derecho Constitucional. 5. Maurice Jauriu, Principios de Derecho Público y Constitucional, padre de Jauriu, autor del manual ya citado. Supra 3, es constitucionalista y administrativista de renombre, creador de la teoría de la institución, que fue luego ampliamente desarrollado por el gran jurista italiano Santi Romano. Su obra en castellano es una adaptación de 2 trabajos suyos, de 1923 y 1925, de gran interés.
Punto 6. Carl Smith, Teoría de la Constitución, libro clásico publicado originalmente en 1928. Fue traducido en 1934 por Francisco Ayala y reimpreso innumerables veces. Si bien Smith ha sido muy cuestionado por su posterior adhesión al nazismo, lo cierto es que estamos ante un autor muy riguroso y de gran originalidad en todos sus escritos. Al igual que Hermann Heller, ha estado vinculado con España. Lee y habla el castellano y su única hija se casó con un jurista español, Alfonso Otero. Acá hay una nota de pie página, vamos a ver qué chisme nos dan. Bueno, ya, un homenaje al profesor Alfonso Otero. Bien. Punto 7. Hernán Heller, Teoría del Estado, publicado póstumamente en alemán en 1934. Este autor murió en España, huyendo de la persecución nazi. Aun cuando notable por la concisión con que trabaja los conceptos, es solo una primera parte, muy teórica y elaborada, de un trabajo inconcluso. Representa la presencia del marxismo y del enfoque sociológico en el ámbito de la comprensión del Estado. Punto 8. Karl Lowenstein, Teoría de la Constitución, publicada originalmente en inglés en 1957. Se tradujo al castellano poco tiempo después. Lowenstein, un emigrado alemán, discípulo de Weber, que acabó sus días en los Estados Unidos, representa la unión feliz de la tradición europea con el método sajón. De gran originalidad, ha creado conceptos y esquemas de vasto alcance explicativo. Aun cuando su lectura es algo densa, se ve recompensada por el interés que despiertan sus ideas generales. Punto 9. Carl J. Friedrich, Gobierno Constitucional y Democracia. La primera edición de esta obra se hizo en los Estados Unidos en 1937. La cuarta y última edición, totalmente revisada, es de 1968, un solo volumen, de lo que procede la última versión castellana en 2 tomos. Su autor logra una visión armoniosa entre el derecho constitucional y la política, que enriquece con datos históricos y filosóficos, amén de los correspondientes a otras ramas jurídicas. Es, además, publicista destacado en ciencia política y filosofía del derecho. 9 en romano, mayúscula. Y con esto pongo término a nuestro recorrido. No he querido, que quede claro, hacer observaciones, sugerencias o comentarios dogmáticos, sino simplemente volcar una experiencia de muchos años en el trato con la disciplina y con el modo de enseñarla. Presento además una guía de carácter abierto que puede orientar al interesado en el torbellino de publicaciones existentes. He pensado muchas veces que quizá lo que aquí he escrito era innecesario y seguramente era mejor no hacer nada y dejar las cosas como estaban. Pero como es mi deseo evitar que otros pierdan el tiempo en lecturas insustanciales, como yo mismo lo hice en mis inicios, y como adicionalmente nadie en nuestro país, ni tampoco fuera de él, ha escrito lo que pretendo, es que he decidido poner en circulación estas cuartillas. Hay una última nota de pie de página, chicos. Notable para su época es la obra de Adolfo G. Posada, Guía para el Estudio y Aplicación del Derecho Constitucional de Europa y América. Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1894. Que comprende textos constitucionales, comentarios y valiosas referencias bibliográficas. Sin embargo, el maestro español no roza los temas que son el objetivo de este artículo, sin contar, por cierto, su inactualidad, como consecuencia natural del paso de los años. Bien, amigos, esto acabó el día Lima, enero de 1985. Esperen a la siguiente entrega, que ya es un tema adicional a este aporte. Un abrazo.